Ah, eso sí nos eligen por votación popular, por supuesto, nada más faltaba. Se trata que se eligen como lo dice el artículo 100 constitucional. Adivinen por quién. Son 5. 1 por el Poder Ejecutivo. Durarán 6 años, acompañarán. 1 por el Poder Ejecutivo. Otro por el Senado de la República, por sus 2/3 partes. Y 3 por el Pleno de la Corte. Quieren controlar todo y lo hicieron para controlar todo. Y por eso está este órgano de administración de justicia. Y rápidamente, por el tiempo. Yo me pregunto, y muchos de nosotros y nosotras en Morena nos preguntamos, ¿por qué lo defienden tanto? Este órgano que con su doble función, la de ser un órgano disciplinario y órgano de administración de todo el Poder Judicial, no ha sido capaz de cumplir con su deber de erradicar la corrupción de jueces, magistrados y de combatir la ineficiencia y el rezago dentro del Poder Judicial y de combatir los excesos y los abusos en su administración. No podemos negar que lo hay. ¿Por qué cerramos los ojos o quieren cerrar los ojos? Sabemos que durante muchos años ha existido una gran red clientelar y no lo decimos nosotras y nosotros. Ahorita, un consejero de la Judicatura hace tiempo, 2017, presentó un documento denominado Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a ir a esta segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, donde se está llevando a cabo los acuerdos para llevar al Pleno leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial. Pero al escuchar a estos señores de la oposición, pareciera que el pueblo de México se equivocó al darle la mayoría calificada a Morena y aliados para que reformaran las leyes, para reformar la Constitución, para reformar el Poder Judicial. Pareciera que se equivocó el pueblo de México, porque así como los escuchamos hablar, pareciera que había un Poder Judicial muy honesto, sin corrupción, perfecto, y hoy Morena y aliados lo quieren destruir. Ya se les olvidó los casos de corrupción de estos señores del Poder Judicial, expedientes de grandes contribuyentes guardados para no dar una resolución como el del usurero Salinas Pliego, o soltando a narcos, o amparando a narcos, descongelando cuentas a narcos, y los pobres no hay justicia para ellos. Pero hoy la oposición dice que Morena y aliados están destruyendo el Poder Judicial. Así de cínicos son estos señores. Amigos, vamos a ir a esta discusión que se llevó a cabo hoy. Vamos a ir al video. Cede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Hoy lo volvemos a decir claro y contundente. La justicia no va a mejorar en el país con estas reformas y las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a saberlo. Lo advertimos en las discusiones de la reforma constitucional. El único objetivo de los cambios y consecuentemente en esta ley es que la mayoría legislativa obtenga el control absoluto del Poder Judicial. En esta reforma no se resuelve nada sobre las facultades de investigación de las policías y es ahí donde comienza verdaderamente la justicia. Nada se legisla en materia de justicia cívica y es justo en ese ámbito donde se cultiva o se previene el delito. Nada se reforma en materia de procuración de justicia. Las fiscalías y ministerios públicos no se tocan en estos dictámenes y son el primer contacto con las víctimas cuando piden justicia. Y en cuanto a la impartición de justicia, eso que sí es responsabilidad del Poder Judicial, ninguno de los cambios de la reforma constitucional y de estas leyes secundarias mejoran lo que la gente quiere y necesita. El número de personas juzgadoras se mantiene igual. Si queremos que la justicia sea pronta y expedita, México requiere
estar al menos cerca de la media de personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Según datos de la OCDE, la media son 64 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. En nuestro país hay solo 4.4. A eso y a otros factores se debe que actualmente hay un rezago de más de 47,000 expedientes judiciales. Y de eso nada se dice en la reforma constitucional ni en estos dictámenes. Por el contrario, en estas minutas que estamos discutiendo se reafirman males de origen y se generan otras deficiencias. Por eso, las legisladoras y legisladores del PRI votaremos en contra, pues están muy lejos de responder a las necesidades de cambio de nuestro sistema de justicia. Y detallo algunas de las razones que derivan en la certeza de estar convencidos del carácter regresivo de esta reforma. En la ley orgánica modificada se pretende establecer la facultad de la Corte para realizar audiencias públicas, pero no se precisa su alcance. ¿Serán vinculantes? ¿Trastocan los derechos de los involucrados? ¿En qué contribuyen a la elaboración de las sentencias de la Corte? Son preguntas que no tienen respuesta en este dictamen. La mayoría juzga con un doble rasero. En este dictamen se prohíbe a quienes dejan de ser ministros que ejerzan su actividad profesional por determinado tiempo. Sin embargo, hoy hay algunos ministros en retiro que andan por ahí circulando. Con la eliminación de las dos salas se vulnera la efectividad y eficiencia de la Corte, las cuales de por sí ya estaban rebasadas en la carga de asuntos para resolver, situación que se va a agudizar con los 9 ministras y ministros. La única modificación que hizo la colegisladora resulta, digamos, de alguna manera positiva, es el cambio al artículo 95, en el cual se establece como requisito para ser magistrado del Tribunal Electoral no haber ocupado cargos en algún partido político. De ese tamaño es la dimensión de lo que vamos a votar. En el segundo dictamen que estamos discutiendo, el que contiene el decreto para expedir la ley de carrera judicial del Poder Judicial, nuestra posición es muy clara. Estamos en contra del desmantelamiento de la carrera judicial. En sus términos, esta ley implica truncar la carrera judicial y con ello cancelar la posibilidad de que las y los profesionales del derecho mejor preparados lleguen a ser jueces. También muchos han hablado acerca de cómo estas reformas acabarán con el nepotismo y el tráfico de influencias al tiempo de garantizar que las personas juzgadoras tengan solvencia técnica y ética. Nada más alejado de esa realidad. Compañeras y compañeros, no por repetir muchas veces que esta reforma va a cambiar la justicia en este país, eso va a suceder. Es fundamental que la gente sepa. Estas reformas persisten en la misma lógica de dar un salto al vacío y que el Estado de Derecho y de nuestra Constitución esté socavado. En tales circunstancias, el PRI no avalará este atentado contra la independencia judicial, el cual implica dar la espalda al clamor de justicia que implora nuestra gente, el pueblo, la gente más necesitada. Gracias, presidente. Gracias, diputado Emilio Suárez Licona, por su intervención. Vamos a dar el uso de la palabra para fijar postura a la diputada Mari Carmen Bernal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, diputado presidente. Y bueno, nada más comentar que nos encontramos en un momento histórico en la vida de nuestro país, porque estamos hablando de la refundación de un nuevo poder. Comprendo que pueda haber ciertas dudas o ciertas inquietudes por parte de los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios. Es natural, porque estamos cambiando paradigmas, estamos cambiando el modelo de justicia que había hasta hace algunos meses en nuestro país y que ahora estamos en presencia de un reto muy importante. Yo voy a destacar algo fundamental que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y es que todo mundo sabíamos que nuestro Consejo, el
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, pues actuaba de pronto como juez y parte. Es decir, quien era presidente o presidenta del Poder Judicial en turno también era presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura de la Federación, lo que impedía que su tarea pudiera realizarse de manera imparcial. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura era el encargado de supervisar la actuación de los jueces, ministros y magistrados. Y bueno, pues esto no resultaba siempre tan positivo, porque pues encontramos en aquellos expedientes del Consejo de la Judicatura pues muy pocas sanciones a ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces. ¿Qué significa eso? Pues que no era un órgano eficiente y que no estaba cumpliendo con su función. Y entonces, si no había quien revisara y sancionar a los jueces, pues entonces ellos actuaban con toda libertad. Insisto, estaban actuando como juez y parte. Ahora, ¿qué nuevo modelo de justicia presenta este gran proyecto de transformación en nuestro país? Un modelo de justicia donde ya no haya juez y parte, un Consejo de la Judicatura que viene a ser sustituido por dos figuras fundamentales: un tribunal de disciplina judicial importantísimo, que va a ser el encargado únicamente de sancionar la actuación de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces, muy importante, y que además va a durar, el presidente de este tribunal pues va a rolarse, no va a durar eternamente como actualmente lo vemos en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué surge aparte? Un órgano administrativo. Este órgano administrativo va a ser el encargado, como su misma palabra lo dice, su mismo nombre lo dice, de los temas meramente administrativos. Yo resalto estas dos figuras porque son dos figuras nuevas, son dos figuras que nacen y que nosotros creemos que le van a dar legitimidad a este órgano, pero también le van a dar un buen funcionamiento, que haya confianza, que si un ministro o ministra no actúa de manera correcta, que las mexicanas y los mexicanos sepamos que va a haber una sanción a quien no actúe como lo mandata la ley. También me gustaría destacar, no se pierde la carrera judicial. Más tarde se abordará seguramente la ley de carrera judicial, pero hay una confusión. No se pierde la carrera judicial. La carrera judicial sigue existiendo hasta ciertos espacios al interior de los tribunales de justicia de nuestro país. Lo único que queremos es darle legitimidad a quien toma decisiones importantes dentro del Poder Judicial en nuestro país, que sean elegidos por las y los mexicanos, pero la carrera judicial sigue existiendo. Y precisamente este órgano de administración judicial del que les hablo va a ser el encargado. Y también me gustaría comentar que van a surgir varios órganos al interior. Por ejemplo, se queda la Escuela Nacional de Formación Judicial, va a estar también regulado por este órgano administrativo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que ya existe y que sabemos que depende del Poder Judicial, está la Contraloría, la Unidad de Peritos Judiciales, la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Unidad de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Estas son las instituciones que van a estar bajo bajo el órgano de administración judicial. Insisto, este tribunal le va a venir a dar certeza y legalidad pues al funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, si algún juez, algún encargado de impartir justicia no hace las cosas bien, definitivamente tendrá una sanción, y eso el pueblo en el transcurso del tiempo lo va a ver. Así que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de esta ley orgánica del Poder Judicial, porque además está dentro de nuestros estatutos. Nosotros somos partidarios de que el pueblo elija los tres poderes de nuestro Estado mexicano. Este es un principio que está en nuestros estatutos y hoy nos sentimos muy contentos que se pueda materializar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada, por su intervención, diputada Mari Carmen Bernal. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra hasta por 5 minutos para fijar postura al diputado Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo quiero comenzar
trayendo a la mesa la reflexión de que estamos ante la reforma quizá más profunda que se haya hecho en los últimos años en nuestro país y que deviene de un clamor social. Quienes recorrimos nuestros distritos federales y quienes logramos obtener la confianza del electorado el pasado 2 de junio, sabemos que lo que más nos pedía la gente era impulsar esta reforma judicial y poderle dotar a México de esa justicia pronta y expedita tan anhelada. Por eso me sorprende que vengan a esta comisión compañeros de la oposición a decir que esta reforma judicial es una ocurrencia. Ocurrencia es venir a decir argumentos tan vacíos cuando estamos en uno de los clamores más anhelados por la sociedad, que es el poderle dotar de justicia pronta y expedita a cada mexicana y mexicano. Podría pasarme mucho tiempo debatiendo sobre argumentos que se vierten, pero yo quisiera centrarme el día de hoy en los temas positivos de esta ley orgánica del Poder Judicial, que cabe mencionar que hay que reconocer el trabajo que está haciendo el legislativo, legislando en los 90 días que se nos menciona para poder aprobar esta ley orgánica, que tiene como objetivo establecer disposiciones relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Esto implica mejoras en la estructura del sistema para armonizarlo con la selección de jueces y magistrados que prevé el texto constitucional. Además, se precisa detalladamente la estructura, composición y atribuciones del nuevo órgano de administración judicial y se le dota de las atribuciones necesarias para gestionar eficazmente los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, se establece la estructura, integración y ámbito competencial del Tribunal de Disciplina Judicial, que se instituye como un órgano jurisdiccional responsable de velar por la independencia, integridad y honestidad en la función. Este tribunal tendrá a su cargo la investigación, substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas cometidas por personas que desempeñan funciones jurisdiccionales. Debido a que nos encontramos ante un momento histórico muy importante para fortalecer y modernizar nuestro Poder Judicial, quiero resaltar dos aspectos del régimen transitorio que tienen como objetivo garantizar una transición eficiente, ordenada y orientada hacia un sistema de justicia más transparente y más funcional. En el artículo 8º transitorio se propone la creación de una comisión de transición encargada de asistir al Consejo de la Judicatura Federal en la transferencia de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales hacia los órganos del Poder Judicial de la Federación correspondientes. Por otro lado, el artículo 10º transitorio aborda la extinción de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral y plantea su fusión con la nueva Escuela Nacional de Formación Judicial. Nuestro país requiere de un sistema educativo judicial que desarrolle el conocimiento especializado, especialmente en temas que son fundamentales para nuestra democracia. Esta incorporación debe realizarse con plena atención a la continuidad, calidad de la enseñanza, consolidando un espacio que forme a las futuras generaciones de expertos, expertas en la impartición de justicia. En resumen, estos cambios a la legislación secundaria promoverán una justicia más cercana y accesible para las y los mexicanos. El pueblo nos dio la confianza y decidió en las urnas que la justicia no debe de ser percibida como un poder lejano e inalcanzable, sino como un servicio esencial que esté al alcance de todas y todos y que responda a las necesidades reales de la sociedad. Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, siempre correspondiendo a la confianza que nos dio la ciudadanía el pasado 2 de junio y reiterando que quienes integramos nuestra coalición Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, cumplimos con lo que el pueblo nos mandata y el pueblo hoy nos mandata darles una justicia pronta y expedita. ¿Sería cuánto, ciudadano presidente? Gracias, diputado Raúl Bolaños, por su intervención. Vamos a darle el uso de la palabra hasta por 5 minutos para fijar postura a la diputada Margarita Zavala del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí puede ser un momento histórico, pero no todos los momentos históricos son luminosos. Es un oscuro momento histórico en el que anulan el Poder Judicial. Esta es la consecuencia de decisiones que tomamos hace tiempo, que sobre todo que tomó la mayoría. Miren, vamos
a posicionarnos desde luego en contra. Pero sí quiero decirles que cuando uno hablaba del Consejo de la Judicatura Federal, pues de pronto parecía que a lo mejor era buena idea dividirlo. Pero lo que hicieron fue crear un órgano de administración absolutamente poderoso. Es más, tienen el artículo 80, señala más de, 55 facultades para el Consejo, para el órgano de administración judicial. El Consejo de la Judicatura tiene unas 45 facultades, y eso que tenía supuestamente las dos funciones. Este órgano que además tiene facultades a montones, y muchas de ellas incluso que las puede hasta generar o inventar o poner órganos auxiliares como quieran. Este órgano en su artículo 92 da la idea claramente de que van a poder hacer lo que se les dé la gana. Y ustedes además también lo pueden ver en el artículo 103. Nada más fíjense este órgano de administración judicial que sí toca fondo y que no es verdad que solo trata de cuestiones administrativas. Este órgano de administración judicial tiene órganos auxiliares: la Escuela Nacional de Formación Judicial, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Contraloría, la Unidad de Peritos Judiciales, la Unidad de Administración de la Suprema Corte, la Unidad de Administración del Tribunal Electoral, la Unidad de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y el Centro Público de Mecanismos Alternativos. 9 órganos auxiliares. Todo eso tiene un solo órgano. Claro que puede hacer lo que quiera, pero si además sí se va a encargar de todos los órganos de la Corte, del Tribunal, y se va a encargar de la parte administrativa hasta el último empleo, por un lado, pero también estará revisando pues algunas facultades que se les dieron también de investigación. Yo nada más les comento que este órgano de la administración judicial, que tiene todos estos órganos auxiliares, eso sí no se eligen por votación popular, por supuesto, nada más faltaba. Se trata que se eligen como lo dice el artículo 100 constitucional. Adivinen por quién. Son 5. 1 por el Poder Ejecutivo. Durarán 6 años, acompañarán. 1 por el Poder Ejecutivo. Otro por el Senado de la República, por sus 2/3 partes. Y 3 por el Pleno de la Corte. Quieren controlar todo y lo hicieron para controlar todo. Y por eso está este órgano de administración de justicia. Y rápidamente, por el tiempo, que desde luego responde al menos de un mes para revisar estas leyes que son profundamente contradictorias con la idea de justicia y los derechos de acceso a la justicia y la independencia judicial. Y está el Tribunal de Disciplina Judicial con 2 órganos, el de investigación de responsabilidades administrativas y el de evaluación de desempeño judicial, que tiene mecanismos que van más allá que la Constitución. La Constitución no habla de esos mecanismos en donde la investigación de desempeño puede ser ordinaria, extraordinaria y de seguimiento. Entra al fondo. Nada de certidumbres, ni para los gobernados, ni para quien ejerce la justicia. Al contrario, y de verdad hay joyas realmente de incertidumbre. Por ejemplo, el artículo 145 constitucional, que por supuesto da la posibilidad de cambiar su criterio, nada más faltaba que lo justifique. Sí, claro, fundado y motivado, pues nada más faltaba que no fundara y no motivara, desde luego que lo tiene que hacer. Está facultado para intervenir en la decisión de los jueces, a quienes además puede destituir, no importa que haya sido la voluntad popular quien los haya puesto. Este dictamen está lleno de contradicciones. También salí a la calle, también gané mi distrito y nadie nos pidió que se controlara así el Poder Judicial. Nadie se los pidió. Han interpretado de manera populista lo que ha significado un mandato del pueblo de México, porque nada del derecho al acceso a la justicia y la independencia judicial se resuelve en estas leyes. El PAN votará en contra. ¿Ha concluido, diputada? Sí. Gracias.
Se le agradece su participación. En consecuencia, vamos a dar uso a la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues hoy, efectivamente, esta es una segunda parte de la aprobación de reformas secundarias que derivan de la reforma constitucional del 15 de septiembre de este año y me parece que son muy relevantes, precisamente por lo que hemos abordado aquí. Se está reformando, se está creando una nueva ley orgánica del Poder Judicial, se está creando una nueva ley de carrera judicial y hay reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que quede muy claro, no podemos hablar de transformación sin justicia. No podemos hablar de cambio si las personas no tenemos garantizado este derecho básico de acceso a la justicia de manera pronta y expedita, sin trabas, como dice la Constitución. Esta reforma busca desarrollar los principios constitucionales que establecimos en la reforma constitucional. Por supuesto que no íbamos a poner todas las facultades del órgano de administración, porque acá se está diciendo que incertidumbre. Pues no, se puso lo general. ¿Para qué son los dos órganos? Esta reforma busca transparencia, independencia judicial, la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Esto es un mandato ciudadano, sí, no es una opción, es un imperativo moral. Para hacerlo era imprescindible cambiar de fondo el Poder Judicial de la Federación. Yo me pregunto, y muchos de nosotros y nosotras en Morena nos preguntamos, ¿por qué lo defienden tanto? Este órgano que con su doble función, la de ser un órgano disciplinario y órgano de administración de todo el Poder Judicial, no ha sido capaz de cumplir con su deber de erradicar la corrupción de jueces, magistrados y de combatir la ineficiencia y el rezago dentro del Poder Judicial y de combatir los excesos y los abusos en su administración. No podemos negar que lo hay. ¿Por qué cerramos los ojos o quieren cerrar los ojos? Sabemos que durante muchos años ha existido una gran red clientelar y no lo decimos nosotras y nosotros. Ahorita, un consejero de la Judicatura hace tiempo, 2017, presentó un documento denominado Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal. Se ha llegado a señalar este consejo como el poder familiar de la Federación. ¿Por qué? Porque se descubrió, fíjense que en algunos estados casi el 70% de los funcionarios, incluyendo jueces, magistrados, tenían familiares adentro del Poder Judicial. ¿Es en serio que no queremos cambiar esto? Entonces propongan otra cosa, pero lo que se propuso, y sí fue un clamor ciudadano, y les voy a decir por qué es un clamor ciudadano, porque en la última encuesta de victimización y percepción de seguridad pública del INEGI, la mayoría de las y los mexicanos consideraban que el trabajo de los jueces es muy poco eficiente. En pocas palabras, no confían en el Poder Judicial. ¿De verdad vamos a tapar los oídos y cerrar los ojos ante esta realidad? Pues no. En Morena decidimos que no. Y por eso esta reforma, y por cierto, invito a que nos aboquemos a revisar lo que viene ahorita. Estamos en el dictamen de ley orgánica del Poder Judicial. Ahorita vamos hacia las otras leyes, la de carrera judicial. Pero aquí ahorita estamos hablando de la ley orgánica del Poder Judicial. Y en esto lo más importante es justamente el desarrollo de las atribuciones y facultades de estos dos nuevos órganos. Era imposible que en una sola cabeza, en la presidencia de la Suprema Corte, estuviera la conducción de la Corte, de los asuntos jurisdiccionales que tenía la Corte a su cargo y al mismo tiempo revisar toda la actuación de los jueces y la administración de todo el Poder Judicial. Era imposible. De verdad, eso nos llevaba a la eficiencia. Ahí están los resultados. De ahí la importancia de que se hayan dividido en dos estas grandes atribuciones. Y a mí no me preocuparía el número de atribuciones,
75, 80, las que sean, siempre y cuando en esta ley tenemos el mandato de desarrollar y dejar con claridad todas y cada una de las atribuciones, tanto del órgano de disciplina judicial como del órgano de administración. Eso es lo que se está determinando aquí. Y hay candados, por supuesto, para evitar excesos, como por ejemplo el establecer que el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener que atenerse a los criterios que en todos los casos que resuelva que ha venido aplicando, es decir, no van a poder cambiar de criterios jurisdiccionales que han venido aplicando para evitar justamente que haya pues otro tipo de manejos caso por caso. Yo, a nombre de mi bancada de Morena, nos vamos a pronunciar a favor. Es la manera más responsable que hay de desarrollar lo que se aprobó el 15 de septiembre de 2024 y es una ley orgánica nueva que le da sentido, futuro, orden, eficiencia y transparencia al manejo del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto.